hicimos una nota a dos importantes coaches, Juan Carlos Lucas y Cristina Gutiérrez, del proyecto Hacer Historia realizado en Tucumán. Compartamos juntos esta nota. Estamos en la Federación Económica con el doctor Juan Carlos Lucas, que vino a Tucumán a hacer Historia, que es un entrenamiento basado en coaching, ya que es consultor, facilitador, y vamos a conocerlo. Juan Carlos, un gusto tenerlo en Tucumán. Un placer, igualmente. ¿Nos podría contar qué es esto de Hacer Historia? Bueno, el proyecto Hacer Historia tuvo su nacimiento a partir de un trabajo de consultoría que nosotros hicimos para la empresa OfficeNet. Es un emprendimiento muy exitoso argentino y que fue tan exitoso que eventualmente la empresa fue vendida a Staples, que es uno de los jugadores más importantes en el mercado de ellos. Y como ellos justamente eran emprendedores exitosos, dijeron, tenemos ganas de hacer algo en responsabilidad social empresaria, pero más que hacer algo vinculado con el medio ambiente, queremos hacer algo vinculado con el fomento del emprendimiento, ya que nos consideramos emprendedores, esta es una empresa de primera generación. Bueno, entonces me contrataron a mí para hacer investigación, diagnóstico y diseño de una propuesta de fomento del emprendimiento como iniciativa de responsabilidad social. Y ahí surgió el diseño de Hacer Historia porque yo venía trabajando hacía años en entrenamiento de líderes, entrenamiento de emprendedores, trabajé por mi carrera científica, trabajé mucho entrenando a emprendedores de base científica. Y bueno, después eventualmente la crisis económica hizo que ese proyecto quedara un poco frenado y discípulos míos, alumnos me propusieron, nosotros lo organizamos y lo iniciamos. Entonces, así empezó a Hacer Historia con un modelo que busca ser un modelo de responsabilidad social en el sentido de que busca que el acceso a este entrenamiento, que es un entrenamiento, podemos decir, de vanguardia, una propuesta bastante innovadora que articula distintas fuentes conceptuales en un marco que es nuestro, que es propio, pero que se nutre de distintas corrientes, por ejemplo, la hermenéutica de Fernando Flores, la innovación disruptiva, el pensamiento de diseño, etc. Y bueno, el proyecto Hacer Historia nace como un programa de 80 horas de entrenamiento para 100 personas en sala, que accedían al programa en un marco de responsabilidad social como una iniciativa de movilización del emprendimiento. Y Hacer Historia tiene 3 pilares, o sea, se está basado en 3 ideas fuerza fundamentales. Primero, el liderazgo no tiene que ver con teorías ni con genes, tiene que ver con entrenamiento. Primera idea. Segunda idea, el liderazgo se potencia cuando las personas se reúnen en comunidad y cultivan prácticas compartidas, saliendo del aislamiento. Y en tercer lugar, hoy en día tenemos casi que imperiosamente hacernos cargo de Internet y todas sus posibilidades. O sea, quienes se apropien de la web como líderes van a tener un apalancamiento mucho mayor. Entonces, estos 3 son los pilares de Hacer Historia. A veces ocurre que nosotros buscamos agregar cierto valor en cierto espacio, pero a veces la actividad produce en las personas otros aprendizajes o la conciencia de otros valores que quizá a veces hasta nos sorprenden. Si vos me preguntás cuál es el objetivo principal que ustedes persiguen, es entrenar a las personas para que se vuelvan creadores de su propia identidad y que sea una identidad poderosa, que sea una identidad seductora en el mundo de hoy y que sea una identidad lo suficientemente flexible para reinventarse en sintonía con los cambios que ocurren en el mundo. Ahora, obviamente hacer esto tiene mucho que ver con trabajo personal también, de transformación personal, porque de hecho el último seminario que estamos transitando hoy y mañana tiene que ver con la resiliencia personal, con la fortaleza emocional que se requiere para navegar la incertidumbre del mundo de hoy. Entonces, claro, para mucha gente hemos recibido feedback muy lindos, muy gratificantes, y para mucha gente significa pasar por Hacer Historia un antes y un después, ¿no? Por muchos aspectos. En algunos casos, como nosotros lo deseábamos, por la reinvención de sus proyectos, la movilización de sus proyectos, y muchas otras veces
como un aprendizaje que les permite vivir mejor, mejorar su calidad de vida, como por ejemplo tener más serenidad, más tranquilidad para enfrentar la vida, vivir más plenamente sus proyectos, su vida, poder transitarlos sin el nivel de estrés que antes tenían. Enorme cantidad de cosas, enorme. Nos encontramos con la licenciada Cristina Gutiérrez, coach, consultora y socia de la consultora Hacer Historia Consultores. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, el gusto de estar acá con vos, así que gracias por la invitación a conversar. ¿Qué significa ser un líder emprendedor? Bueno, desde la mirada de nosotros del Hacer Historia, un líder emprendedor es aquel que quiere llevar adelante, hacer una diferencia con un proyecto, con un emprendimiento y generar un nuevo mundo a partir de ahí, que abra posibilidades. Y nosotros en la palabra del liderazgo y del emprendedurismo no solamente la vemos desde el ámbito empresarial o desde el ámbito de los negocios. Por ejemplo, en el proyecto Hacer Historia, que ya estuvieron hablando con Juan Carlos y que él estuvo contándoles cómo ha sido los inicios del programa y qué es lo que queremos también lograr. En este programa de 100 personas buscamos que se encuentren líderes de los negocios, líderes también que tengan que ver con organizaciones sociales, líderes que tengan que ver con política, líderes que tengan que ver con educación, porque lo que nos importa es justamente marcar una diferencia y que puedan surgir emprendimientos desde los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Para generar un cambio que además vaya llevando a una nueva Argentina, que también es lo que estamos, con lo que estamos comprometidos con crear, ¿no? ¿Qué servicios ofrece la consultora? Mira, Hacer Historia Consultores, en este momento, por ejemplo, acá en Tucumán estamos ofreciendo como producto el proyecto Hacer Historia. Es un producto desde lo que es la responsabilidad social empresaria desde la consultora. Y esta es la primera etapa de una escuela de formación de tutores y de coaches Hacer Historia. Esta primera etapa es abierta, tiene 100 personas, son de 80 horas, lo que conversaban antes con Juan Carlos, y después viene la escuela de tutores, que es una formación de líderes que movilizan emprendimientos de otros, o sea, adquieren habilidades y destrezas prácticas donde además la formación es bien rigurosa en cuanto a las competencias que tienen que ir adquiriendo, y son 48 horas, y después está la parte de coaching básico y coaching avanzado, Hacer Historia. Además de este proyecto y desde la Escuela de Tutores y Coaches, también brindamos servicios de consultoría a medida, de empresas que quieren trabajar en un cambio cultural, de empresas que quieren mejorar sus procesos de negocio y de creación de valor, aquellos que quieren un rediseño y una reorganización. O sea, nuestra manera de intervenir es a través de formar al capital humano en que pueda imaginarse nuevas visiones que agreguen valor al negocio, centrado en cómo realmente con mi identidad de liderazgo genero valor al cliente, pero en algo que está en constante proceso de cambio. Entonces, imagínate que no es solamente dar unas herramientas específicas, sino formar a que el líder esté constantemente reinventándose, con la mirada puesta en el valor que al cliente. ¿Qué mensaje les das a los emprendedores de Tucumán que recién inician un camino, que tienen una empresa, que necesitan empezar? Mira, con la gente que se acerca a nosotros, algo muy corriente es que muchas veces los impedimentos los toman como que es así y que realmente tal vez no se puede. Entonces empezamos a caer en un estado de ánimo, de empezar a creer que lo que yo veo como posible o como no posible es así. Y esto tiene que ver con entrenar una mirada diferente, con entrenarse en otros contextos, empezar a vincularse, empezar no a quedarse solito. El emprendedor tiende, sobre todo cuando no le está yendo muy bien, a quedarse solo y a buscar no compartir estas cosas. Entonces, integrarse a comunidades donde estén conversando sobre cómo aprender, cómo mejorar, y los invitamos a la comunidad de Hacer Historia, obviamente, que bueno, que justamente esto estamos, no son recetas, sino compartir y aprender junto con el otro, que se nos abren mundos. Muy bien, gracias Cristina por este espacio de conversación. Gracias a ustedes que nos han invitado, que realmente es un placer conversar sobre estos temas.